Les presento a Pastor Luis Pérez. Él está transmitiendo desde el Perú, fundador de Cristopol, que viene haciendo un trabajo bien interesante e importante por algunos años en toda Sudamérica y creo que también están en Estados Unidos. Pero sin más preámbulos, Pastor, bienvenido. Dios me le bendiga y estamos para escuchar lo que quiere compartirnos en esta mañana. Dios me le bendiga, pastor. Muchas gracias. Saludos a todos aquellos que en esta mañana están conectados en esta plataforma o aplicativo. Dios lo bendiga grandemente. Quiero recalcar que este Congreso Nacional es una bendición para todos aquellos que escuchan. Nunca las cosas de Dios siempre son muy buenas. Así que les pido su atención para poder ser bendecidos por la palabra de Dios o la exposición de esta mañana sobre el capellán como respuesta a la fuerza pública. Gloria a Dios. Deseo hacer una oración para empezar. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo que me permites estar a través de este aplicativo compartiendo la palabra, y pido en el nombre de Jesús que me des la fortaleza, la sabiduría y poder llegar así a los corazones que hoy día necesitan ser instruidos con tu palabra, con esta conferencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es un tema interesante para todos aquellos que escuchan en este día, que va a poder fortalecer un poco la visión sobre el servicio de la capellanía, sabiendo que hay una gran necesidad en todo lugar. De hecho, Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que todo lo que hagamos para Dios es bueno, porque ayuda a acrecentar el reino. Deseo leer unos versículos de la palabra de Dios, porque este es un evento cristiano y la palabra de Dios prevalece prima en esta hora. Deseo leer Mateo 9, versículo 35 al 38. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a sus mies. Gloria a Dios. No se olviden que para que Jesús camine por las aldeas y ciudades, él ya se encontraba equipado. Es así que todo capellán necesita, para empezar su ministerio, cuando digo ministerio, digo que ha tenido un llamado de parte de Dios para realizar esta acción, porque nadie se mete a hacer cosas que no se les ha sido llamado, porque si no, lo único que vas a tener son problemas, vas a tener desánimos, desastres. Todo aquel que pone la mano en el arado ya no es digno de mirar atrás. Si Dios te ha dado el llamado de la capellanía, entonces tú tienes que ser equipado. No nos olvidemos que Jesús
fue equipado, ¿sí? Él nació en un pesebre humilde, nada de lujos, de grandezas, ni de cosas ostentosas. Él fue equipado con la humildad. Él aprendió las leyes de Dios y obedeció las leyes de Dios de aquellos tiempos que se ejercía en Judá. También él cumplió los tiempos proféticos. Él no hizo nada que no estuviera fuera de su lugar. Todo lo hizo correcto en su tiempo, ¿sí? Fue paciente. Entonces, un capellán que es llamado de parte de Dios tiene que ser equipado por Dios, porque hay mucha necesidad, porque un capellán tiene que saber que los problemas que va a encontrar y afrontar en adelante no son problemas nuevos, son problemas que la sociedad tiene desde siempre, pero para ello tiene que ser preparado, entrenado, tiene que ser equipado ante una necesidad. Mire, quiero decirte que ser un servidor de Dios es ser parte de la milicia de Dios. Y ser un militante de Dios tiene que ver con el serio compromiso de avanzar y no retroceder, a pesar de las cientos y miles de circunstancias que pueden acontecer y ponerse en el camino. Por eso queremos llamarle al capellán un soldado de Dios, que va a estar en los momentos más críticos, en los momentos más especiales, en los momentos más conmemorables de personas que necesitan el apoyo y la ayuda. Por eso vuelvo a repetir, todo capellán necesita ser equipado con herramientas para comenzar su trabajo. Usted conoce ya pues la indumentaria de un soldado. Un soldado tiene varias herramientas para poder cumplir bien su trabajo. Pero hoy día quiero hablar de dos instrumentos o dos herramientas que no parecen importantes, pero son importantes, porque el soldado, el capellán, el ministro servidor, tiene que tomar en cuenta todas las cosas, ¿no? No solamente las cosas notorias, sino también las cosas pequeñas para poder quedar bien, porque ahora no va a representarse a él mismo, ni va a representar a una empresa, ni va a representar a una asociación, ¿sí? Porque si él fue escogido para cumplir una misión, entonces ahora es digno representante del reino de los cielos. Por supuesto, tendrá que dar cuenta a la asociación a la cual pertenece, pero más importante es dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Para eso tenemos que tener un buen testimonio de nuestra forma de vida interna y externas. Por eso debemos considerar parte de nuestro equipaje o parte de nuestro equipo, dos herramientas parecen sencillas, pero son importantes. Una de ellas es que todo soldado o todo ministro o todo capellán tiene que tener una brújula en su equipaje. Si tú no tienes una brújula, te podrás orientar con la naturaleza, pero hay momentos donde la naturaleza no te da una visión para saber dónde estás. Puede ser en una noche tenebrosa, puede ser en un día oscuro que no te orientas. Entonces necesitas una brújula para saber cuál es tu destino, cuál es tu dirección, cuál es tu objetivo, a dónde vas a llegar o qué vas a hacer ante diferentes problemas que se te presentan.
Entonces, la brújula es importante, ¿sí? De un capellán, saber a dónde voy, saber qué es lo que voy a hacer cuando llegue al lugar y cuál es mi objetivo que voy a hacer. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el final de la brújula? Siempre será Cristo Jesús. Siempre será el final donde queremos llegar, es la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Porque si no, no vamos a poder cumplir bien nuestro trabajo. Otra herramienta que un soldado, un capellán, un ministro de Dios debe tener es su kit de supervivencia. Les cuento que en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, los soldados británicos tenían en su kit de supervivencia una Biblia. Era una ley de Estado. Pero ya estamos en el 2020 y se ha laicizado los aparatos del Estado. Mejor dicho, las instituciones del Estado. Se ha laicizado. ¿Qué quiere decir? Que se ha mundializado, ¿sí? Se ha desespiritualizado, ¿sí? Ahora, ¿qué soldado lleva una Biblia que el Estado le entrega? Si ellos llevan una Biblia es porque ellos han decidido llevar esta herramienta para sus momentos más críticos. Pero entonces, el kit de supervivencia es importante. ¿Qué tiene un kit? Tiene jeringas, vendas, tiene medicamentos, tiene termómetro, tiene inyecciones, etc. ¿Sí? Todo eso para que en algún momento, cuando esté herido, él pueda tomar un auxilio, digamos, inmediato para poder continuar viviendo. Es así que un soldado, un capellán, no debe despreciar las cosas pequeñas, ¿sí? Debe considerar las cosas pequeñas como cosas importantes. Además, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Debemos tener cuidado con este tipo de influencias o costumbres que pueden venir a nuestras vidas y pueden manchar. La Biblia dice que debemos tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque Jesús es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Número 2. Hemos tomado parte de la introducción a este tema como el capellán está como respuesta ante la fuerza pública. Número 2. Uno es mi equipo. Tú puedes considerar parte de tu equipo también la palabra de Dios, los estudios, los seminarios. Todo suma para poder hacer bien el trabajo. Repito, si Dios no te ha llamado, entonces considera el trabajo. Si Dios no te ha llamado, entonces pide a Dios que te oriente para cumplir bien el objetivo. Gloria a Dios. Número 2, mi objetivo para servir. ¿Cuál es mi objetivo? Porque si ya estoy preparado, capacitado, ¿sí? Entonces necesito un objetivo para servir. Además, en Colombia, la fuerza pública están establecidas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, entre otros. Las fuerzas públicas, las fuerzas armadas en otros países se les dice, ¿sí? Son instituciones tutelares del Estado para servicio. Entonces, como capellán, ya tengo mi objetivo, a dónde voy a servir, ¿sí? Entonces tengo que saber
saber mi objetivo, qué estructura tiene, cuáles son sus normas, cuáles son sus reglas, para poder también, digamos, no hacer nada indebido. Poder, como dice un dicho, dice, como caer anillo al dedo y ser de bendición. Gloria a Dios. Sabemos también que mi objetivo, que son las fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas, son multitudes de almas, de uniformados y familias. O sea, hay mucha necesidad. Y tengo que estar preparado para poder satisfacer toda esa multitud de gente con multitud de problemas, de situaciones difíciles. ¿Sí? Debo estar hecho, como dice, de acero, entrenado, como Jesús fue entrenado. 40 días de ayuno en el desierto, de día y de noche, y después fue tentado y venció. Después fue bautizado y después cumplió su ministerio con poder y con sumisión a su Padre, a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. Entonces, un capellán debe tener su objetivo, y aquí yo he delineado dos objetivos. Un capellán misionero, ¿sí? Y un capellán contratado. Solamente en algunos países de Latinoamérica, algunos países contratan capellanes evangélicos. Normalmente desarrollan este trabajo en los cuarteles militares, capellanes católicos. Pero nada es imposible para Dios, porque en algún momento las leyes serán iguales para todos los países. Así que tendremos capellanes evangélicos sirviendo dentro de los cuarteles militares. Para eso necesitamos la capacitación y la preparación para poder ser efectivos en el día del llamado. Así que por lo pronto desarrollamos una capellanía misionera, ¿sí? Y una capellanía misionera es buscar la oportunidad, ¿sí? Esto requiere de poder tener un tiempo, de poder ir a presentarse a los cuarteles, ¿sí? A las delegaciones policiales con una carta de presentación de nuestro servicio, qué somos y qué es lo que queremos hacer. Por supuesto que todo esto es a honores, ¿sí? Porque le estamos sirviendo a Dios y Dios paga en el tiempo debido. El Señor te va a recompensar porque buena obra estás haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. También un capellán misionero cumple la gran comisión, ¿sí? Busca oportunidades para desarrollar su trabajo, pero también cumple el papel de la gran comisión, ganando almas para Cristo. Claro, con el sumo cuidado de no expresar la corriente religiosa. En este caso, nosotros estamos en la doctrina evangélica. Dejemos un ladito ese nombre y pongamos en nuestra camiseta el nombre de Jesús, porque sabemos que en los cuarteles policiales algunos como que tienen apatía a las religiones, pero a Jesús el Cristo nadie va a rechazar. Si uno va en el tiempo debido, uno va en el momento oportuno, uno va a traer una palabra para ese corazón necesitado. Así que buscamos oportunidades y además cumplimos la gran comisión y nos estamos ganando coronas, nos estamos ganando bendiciones del reino de Dios. Además de eso, un capellán misionero dispone del tiempo, ¿sí? Tiempo. Para muchos dice que el tiempo es oro. Sí, el tiempo es oro. Un tiempo que pasa nunca será ya recuperado, ya tiempo perdido. Por eso que un capellán misionero sabe aprovechar bien el tiempo, planifica, proyecta y ejecuta para poder ser de bendición. Que al principio les dije que un capellán es como un soldado, es ser parte de la milicia del ejército de Dios. Así que dispone su tiempo. Otro
punto que un capellán misionero dispone las finanzas. Un capellán misionero tiene que ver mucho con su economía, tiene que ver mucho con su tiempo, tiene que ver mucho con la sagacidad de poder llegar y cumplir el objetivo, ¿sí? El otro tipo de capellán es un capellán contratado, ¿sí?, por el Estado, o las buenas relaciones públicas que tiene con los jefes de un cuartel, de una comisaría. Porque el otro tipo de capellán misionero, ese va, según el Espíritu Santo lo guíe, va al norte, va al sur, va al este, al oeste, para cumplir la gran comisión. Pero un capellán que tiene buenas relaciones en el lugar donde vive, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner Cali. En Cali habrán pues unas 50 comisarías, unos 20 cuarteles. Entonces, yo me proyecto ir y entablar una relación con el jefe y poder ser su amigo para empezar, ¿sí? No vamos en un término de querer, digamos, interrumpir o querer hacer o poner, digamos, una autoridad donde nadie nos las ha dado, sino primero tenemos que ganar la amistad del jefe para poder tener ya una relación como de un capellán, digamos, a honoren, que cuando ellos lo necesiten puedan llamarnos, puedan solicitarnos y que ellos vean la disposición de nuestro tiempo y el amor a la obra que se nos ha encomendado. Así que un capellán que es contratado o tiene buenas relaciones públicas, humanas, con el jefe de un cuartel, de una delegación, de una comisaría militar, policial, entonces él debe conocer bien el lugar donde va a ejercer este servicio de amor, ¿sí? Yo le llamo conociendo bien mi estanque, ¿sí? Porque aquí tratamos de ser pescadores de hombres. Repito, somos pescadores de hombres porque hay mucha necesidad en la humanidad, ¿sí? La humanidad aparentemente dice que no necesita a Dios. La humanidad dice que ya el Dios ya pasó de moda. Pero dentro de esa humanidad, ¿sí?, o ciudadanía, hay personas. Y las personas sí necesitan a Dios, ¿sí? Así que un capellán, cuando ve un grupo de personas, ¿sí?, está viendo a una multitud de gente que va a rechazar. Pero cuando un capellán se dirige de persona a persona, de corazón a corazón, es ahí donde va a entablar unas relaciones humanas, unas relaciones públicas, ¿no? Y va a ser un capellán a honores de un cuartel, de una comisaría, de una delegación, ¿sí? Va a ser la respuesta a la necesidad de ese grupo militar o policial. Así que conocemos bien nuestro estanque. Gloria a Dios. Una vez que conocemos bien nuestro estanque, vemos el tipo de necesidad que tiene ese grupo humano, ¿sí? Sabemos mucho que en las fuerzas militares los problemas de la familia, etcétera, etcétera, son problemas notorios, ¿sí? Entonces debemos hacer un seguimiento espiritual, ¿sí? Además que tenemos que conocer los nombres, ¿sí? La fecha de cumpleaños. Mire, quizás estoy siendo un poquito osado, pero es importante que al primer contacto que tengas tú con un personaje, un funcionario público de un cuartel militar, de una comisaría, tú inmediatamente tomes nombre, los datos de sus nombres, sus teléfonos, para que establezcas un contacto, porque ese será tu referente para que cuando en los sucesivos días llegues, podrás tener y establecer unas relaciones humanas y así puedas ir entrando y puedas ir llegando hasta el jefe, que te va a permitir algunas charlas
sobre los diferentes tópicos de necesidad que tiene el personal. Así que debemos conocer bien nuestro estanque y debemos realizar el seguimiento espiritual. Es importante, porque no es un trabajo solamente de visita, es un trabajo de perseverancia, de ver a esa vida, a esa alma restaurada, recuperada. Gloria a Dios. Posteriormente viene la consolidación. Debemos consolidar a todos aquellos que tienen una confianza sobre nosotros. Van a venir personas que van a necesitar consejería, ¿sí? Y pedimos a Dios que sea una consejería de parte de Dios, que pueda traer paz a su corazón, ¿sí? Mire, el problema de la humanidad no es satisfacer sus necesidades básicas. El problema de la humanidad es que la humanidad debe arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Cuando la humanidad se arrepiente de sus pecados, entonces la humanidad se humilla ante Dios. Resumo. 1, un capellán es equipado. Número 2, conoce su objetivo, ya sea misionero o ya sea estacionario. Número 3, ahora, ¿cuál es la respuesta ante tanta necesidad? Hay muchas necesidades. Entonces, el capellán siempre debe tener un pensamiento de estar presto para servir ante varios tipos de emergencias, ¿sí? No nos olvidemos que un cuartel, una comisaría, no trabajan en horario de oficina, trabajan las 24 días, los 24 horas del día y los 365 días del año. Y la emergencia puede presentarse en cualquier momento, ¿sí? Hablo y digo esto ya cuando un capellán es conocido en una comisaría, en un cuartel, ha entablado unas relaciones humanas, relaciones públicas, ya varios tienen sus teléfonos, sus tarjetas, sí, es un hombre que sirve sin pedir nada a cambio, lo hace por amor, lo hace por servir a la humanidad, a la sociedad. Entonces habrá una respuesta ante una necesidad. Así que vamos a ver los diferentes tipos de emergencia que se presentan en los cuarteles, donde nosotros podemos servir y servir con eficacia. Una de las emergencias son las emergencias en la familia, ¿sí? La familia ha sido atacada y sigue atacada por el mundo, por el diablo, por las leyes. O sea, la familia es un tema, digamos, que a muchos ofende. Muchos quieren desaparecer la familia. Pero si Dios lo ha establecido, ¿quién la podrá desaparecer? Seguirá en nuestros corazones y seguirá por el resto de esta vida o de estos tiempos. Así que emergencia en la familia, en violencia familiar. Muchas veces hay violencia familiar y es una necesidad en los cuarteles militares y policiales. Hay los problemas de infidelidad, o sea, como le decimos, adulterio, ¿sí? Son problemas que no se dicen, pero son problemas que están latentes, que el soldado, el policía, el militar están ahí llevando esa cruz, llevando ese dolor, llevando esa carga, ¿sí? El divorcio. Son temas de todos los días en la familia militar, policial, son emergencias. También otra emergencia es la emergencia en el trabajo, ¿sí? En el trabajo diario, el despido. También los militares y policías también pueden ser sometidos a despidos, ¿sí? Claro, en un proceso seguramente, un proceso judicial, un proceso administrativo, ¿sí? También los problemas en el trabajo con cuestiones de mi ascenso, yo no asciendo, eso me trae problemas, estrés, preocupación, desánimo, ¿sí? Y eso es una necesidad que el capellán que ha escogido su estanque, que ha visto su objetivo, que ha listado su equipo, tiene que estar preparado, listo para servir. Es importante que un capellán sin ánimos de poder decir, digamos, de
de hacer propaganda a su ministerio, haga una tarjetita con su teléfono y con unas sencillas palabras ponga su nombre, su teléfono y listo para servir las 24 horas del día. Porque más que seguro que te van a llamar. Es un hecho, porque mucha gente necesita en los momentos difíciles un consejo, un aliento, una oración, una fortaleza de parte de un amigo, de parte de un ministro de Dios, de un capellán misionero, de un capellán estacionario. Necesitamos de esos hombres y mujeres para poder que la sociedad pueda conocer a Cristo, pueda ser encaminado a esa vida en abundancia que tenemos en Cristo Jesús. Así que varios tipos de emergencias pueden suceder y estas emergencias ameritan nuestras respuestas ante una necesidad en las fuerzas públicas. Otro tipo de emergencia es la emergencia espiritual, ¿sí? Los problemas sentimentales en los militares y policías son comunes, ¿sí? Muchos jóvenes que salen de las escuelas en sus primeros años de servicio se preocupan mucho en buscar ya sus idóneas, sus compromisos, y ahí tienen fracasos, tienen ahí problemas en un amor no correspondido, y es ahí donde se sumen a la tristeza, al abandono, ¿sí? También problemas espirituales del pecado, como ya ganamos un sueldo, ya ganamos, estamos en planilla, tenemos una estabilidad laboral, tenemos dinero, y muchos no destinan el dinero para el beneficio de la familia, sino para satisfacer sus, digamos, pecados, ¿sí? Satisfacer sus concupiscencias carnales. Ahí donde se meten en problemas, enfermedades, situaciones difíciles, esto es una emergencia espiritual, ¿sí? Todo esto, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo, los problemas espirituales, pueden acontecer un posible suicidio si no se atienden bien. Por eso que el capellán tiene que estar listo para servir. Le cuento una anécdota. Sonó mi teléfono y la otra persona me decía, necesito que vengas urgente. Estoy en una crisis emocional. ¿Sí? Tengo mi arma en mi escritorio, quiero suicidarme. Ven urgente, por favor. Yo me encontraba como a 20 kilómetros de distancia y evalué la situación crítica. Esta era una necesidad urgente. Así que inmediatamente tomé un taxi y me llevó al lugar, y cuando llegué al lugar vi ahí a un mayor de la policía completamente destrozado, desanimado, abatido, triste, temblando, llorando, y tuve que dar palabra de vida, tuve que motivarlo, orar por él, enfocarlo a los propósitos de la vida. Oré por él, reprendí el espíritu de suicidio, de fracaso, de problemas espirituales fuertes que había acontecido a consecuencia de los pecados. Así que cuando terminé la oración, después de una consejería, este mayor tenía un rostro diferente y me abrazó fuerte, me dijo gracias, gracias. Y me sentí útil porque cumplí el propósito por el cual Dios me ha llamado. Así puede haber una necesidad y tenemos que estar disponibles las 24 horas del día. Capellán misionero, capellán estacionario, que te dedicas a un estanque fijo, ¿sí? A una comisaría, a una delegación, a un cuartel, ¿sí? Tiene que estar disponible las 24 horas del día. Por supuesto, todos tenemos una marca, ¿sí? Los mejores productos, las mejores empresas tienen una marca, ¿sí? Una marca que se da a conocer y así la gente los recuerda. Entonces, ¿cuál es nuestra marca de un capellán? Nuestra marca es servir con excelencia, ¿sí? Porque Dios nos recompensará
en el tiempo debido. ¿Qué es lo que dice para terminar Juan 10:10? Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Jesús es la respuesta ante la necesidad de la gente. Repito, cuando ingresemos a los cuarteles, comisarías, delegaciones policiales, no vamos a ir explícitamente abiertos con nuestra fe, ¿sí? Tenemos que utilizar estrategias, porque, como digo, en los cuarteles, delegaciones, comisarías, hay un cliché de un capellán católico. Nosotros vamos con una nueva propuesta, una propuesta viva, una propuesta salvadora, pero esto es, como decimos en el perfil militar, decimos perfil bajo, ¿sí? Perfil bajo decimos. O sea, actuamos con sagacidad y sabiduría, pero cuando tenemos ahí al necesitado, sí le damos todas las recomendaciones de Dios, ¿sí? Pero públicamente somos simplemente servidores de otros. Pero ya cuando hay una necesidad y estamos frente a frente a un caso, entonces ahí sí le damos ya la medicina correcta. No le engañamos, le decimos la verdad. Y la verdad es que el pecado lastimó tu profesión, lastimó tu familia, lastimó tu vida espiritual y no nos queda otro camino que arrepentirnos. Esto es entre tú y yo. Es una consejería espiritual para que esta vida pueda liberarse de las aflicciones de este mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados de Dios, hasta aquí les he compartido el capellán ante la necesidad de la fuerza pública. Espero que este compartir les ayude y sea de mucha bendición para todos aquellos que están conectados en esta plataforma. Desde Lima, Perú, ya se despide su amigo, el pastor Luis Pérez, fundador de la Red Mundial de Policía Cristiano Cristopol. Bendiciones. Gloria a Dios. Mi pastor Luis Pérez, muchas gracias, Dios me le bendiga. Ha sido muy bonita su exposición. Esperamos que nos volvamos a encontrar nuevamente después de que pase todo este tema de la pandemia y que de pronto ya no sea de manera virtual, sino ya sea de manera presencial. Un saludo muy fraterno desde acá, también desde Colombia, a nombre de los capellanes uniformados, a todos los policías cristianos de Cristopol, allí en el Perú y en las diferentes partes a donde hacen representación todos ustedes. Estamos muy agradecidos por haber... Desde Lima, Perú, tiene un amigo aquí en Lima. Cuando nos visiten aquí esta Asociación de Capellanes Internacionales, les atenderé con mucho gusto y con un gran privilegio. Bendiciones de parte de mi familia y de todos los servidores de Cristopol aquí en Lima, Perú. Muchas gracias, mi pastor, muchas gracias. Dios me le bendiga. Vamos a hacer una oración por el pastor. Vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor Dios de gloria, por la vida del pastor Luis Pérez, Señor. Señor, bendícelo. Síguelo ayudando porque tú eres un Dios bueno. Guárdalo de toda situación difícil, Padre. Guarda su salud, lo mismo que la salud de su familia. Protégelo, Señor. Dale más sabiduría, entendimiento, Padre amado, para seguir adelante con el propósito misionero, el cual tú lo has enviado, Dios.
la Asociación Internacional, todos como capellanes uniformados los bendecimos, bendecimos al pastor Luis y el trabajo que hace con Cristopol, el trabajo que hace con la iglesia allí en Lima, Perú, y en todo el Perú y en las diferentes partes del mundo. Gracias, Rey de Gloria, por su vida. Declaramos abundante bendición en la vida de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.